Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 17. Los Kileitas se quedaron paralizados, observando en silencio y estupefactos cómo Kana se giraba y entraba al aula de encantamientos. No esperaban que cumpliera con lo que había dicho antes. Este es Felix Felicis. Si hubieran sido los gemelos Weasley en su lugar, probablemente no les habría importado si realmente se convertían en Cruz, y mucho menos lo habrían pensado dos veces antes de bromear con ello. Kyle abrió la boca, a punto de decir algo, pero Kana ya estaba sentada en clase, charlando con su compañera de cuarto. Al ver esto, no tuvo más remedio que guardarse la botella de Felix Felicis por ahora y seguirla adentro. La lección de hoy trataba sobre el encantamiento de congestión, un práctico hechizo casero que Hagrid usaba con frecuencia. Las enormes calabazas de su jardín. Todo gracias al encantamiento de congestión. Lo más asombroso de este hechizo era que, si bien la magia no podía crear comida de la nada, sí podía aumentar el tamaño de la comida existente sin alterar su sabor. Curiosamente, nadie comía nunca nada hechizado de esta manera. Las calabazas de Hagrid, por ejemplo, se usaban principalmente como decoración de Halloween. Ahora, el gesto es crucial, dijo el profesor Flitwick con seriedad desde el frente de la clase. Recuerden lo que acabo de explicar. Mantengan los brazos firmes, usen la muñeca, dibujen un círculo hacia abajo, y no olviden el conjuro. Aunque el encantamiento de congestión formaba parte del currículo de segundo año, no era difícil. Sin duda, más sencillo que el encantamiento levitatorio. Kyle se concentró en el botón que yacía sobre la mesa frente a él, haciendo girar suavemente su varita. Engorgio. Inmediatamente, el botón comenzó a hincharse como un globo, creciendo hasta que tuvo aproximadamente el tamaño de un plato. «Bien hecho», exclamó el profesor Flitwick, aplaudiendo con entusiasmo. «Todos, tomen nota. Alguien ya lo ha conseguido. 5 puntos para Hufflepuff». Aunque Kyle lo hacía parecer fácil, para el resto de la clase era otra historia. Mikkel y Ryan intentaron imitar sus movimientos, girando las muñecas una y otra vez, pero los botones que tenían delante permanecían obstinadamente inalterados. Frustrado, Mikkel golpeó el botón con su varita y, con un fuerte chasquido, salió volando, rozando el pelo del profesor Flitwick y rebotando en la pared. Al otro lado de la sala, los estudiantes de Gryffindor estaban teniendo los mismos problemas. «Engorgio, engorgio», gritó un estudiante de Gryffindor, olvidando claramente las instrucciones del profesor Flitwick mientras agitaba los brazos como un molino de viento. Su botón no se movió, pero estaba tan concentrado que accidentalmente golpeó a Katie Bell, que estaba a su lado. «Por las barbas de Merlín», suspiró el profesor Flitwick, tapándose la cara con las manos, como preparándose para lo que vendría después. Un segundo después, Katie empezó a hincharse hasta convertirse en una bola flotante, ascendiendo lentamente hacia el techo. Con los ojos abiertos de terror, agitó los brazos y dejó escapar un grito desgarrador. «Tranquila, señorita Bell, tranquila». La tranquilizó el profesor Flitwick mientras corría hacia ella, revirtiendo rápidamente el encantamiento. Una vez que recuperó la conmocionada salud, envió a la ala del hospital a la conmocionada Katie. Los accidentes con encantamientos no eran nada nuevo para él, y se había vuelto muy hábil en su manejo. «Señor McLaggen, sus movimientos de brazo fueron demasiado bruscos, lo cual es extremadamente peligroso», lo reprendió el profesor Flitwick, lanzando una mirada severa al estudiante de Gryffindor. «Eso le restará 10 puntos a Gryffindor». Después de encantamientos, Kyle intentó alcanzar a Kana, pero ella ya se había ido. Desde ese día, nunca volvió a mencionar el incidente, como si la botella de Felix Felicis no hubiera sido más que una simple botella de jugo de calabaza tirada por ahí. No había secretos en Hogwarts. Al día siguiente, ya se había difundido la noticia de que McLaggen de Gryffindor había inflado accidentalmente a su compañero de clase como un globo en la clase de encantamientos. «Es increíble», dijo Harry, comiendo tostadas en la mesa y mirando con curiosidad a Ron, que estaba a su lado. «¿Cómo lo logró?» «Olvídate de eso», murmuró Ron, sin querer darle más vueltas. En cambio, miró a Harry con interés. «¿Es cierto lo que acabas de decir? ¿Que la profesora McGonagall te nombró buscador?» «Eso dijo», respondió Harry. «Incluso me llevó a conocer a un estudiante de quinto año llamado Ward, que me va a entrenar». «¿Oliver Ward?», preguntó Ron con los ojos muy abiertos. Harry asintió. «Es el capitán de Quidditch de Gryffindor». «No puedo creerlo. Solo eres de primer año». Ron, con un bocado de pastel a medio camino de la boca, añadió. «Harry, probablemente seas el jugador de Quidditch más joven en años».
Wood me dijo que sería el más joven en un siglo, dijo Harry, tomando un bocado de pastel. Un siglo, repitió Ron, mirando fijamente a Harry. Empiezo a entrenar mañana, añadió Harry. Pero no se lo digas a nadie. Wood quiere mantenerlo en secreto. En ese momento, Fred y George entraron al pasillo. Vieron a Harry enseguida y se acercaron, sonriendo. Bien hecho, susurró George. Wood nos lo contó. También estamos en el equipo de Quidditch, como bateadores. Sin duda ganaremos la Copa de las Casas este año, dijo Fred con entusiasmo. No te imaginas lo sorprendidos que se quedaron Cedric y Kyle al enterarse. Están en el equipo de Hufflepuff, añadió George. Antes de esto, estaban convencidos de que Gryffindor estaba condenado. Ja, dos prefectos tontos. ¿Kyle va a hacer una prueba para Quidditch?, preguntó Harry, sorprendido. Había dado por sentado que a estudiantes como Kyle, tan dotados académicamente como Hermione, no les interesaría el Quidditch. Todavía no oficialmente, explicó Fred. Pero mañana participa en las pruebas finales. Si lo logra, estará en el equipo. Deberías venir a ver, sugirió George. Echa un vistazo a la competencia. ¿En serio? Los ojos de Harry se iluminaron. Pero no es para Hufflepuff. De repente, estaba ansioso por aprender más sobre Quidditch de cualquier manera posible. Observar las pruebas del equipo de Hufflepuff parecía la oportunidad perfecta. Adelante, le aseguró Fred. A Slytherin quizá le importe, pero a Hufflepuff no. Tenemos que irnos, añadió George. Lee Jordan cree haber encontrado un nuevo pasadizo secreto para salir de la escuela. ¿Detrás de la estatua de Gregorio el Salamero? Sonrió Fred. La encontramos el primer día. Buena suerte. Nos vemos luego. Adiós, gritó Harry, volviéndose hacia Ron. Mañana voy a ver las pruebas. ¿Quieres venir? Claro, coincidió Ron al cabo de un momento. Aunque debo advertirte que ya he visto a Kyle jugar al Quidditch con Fred, y es muy bueno. Puede que no sea muy bueno para la moral. De verdad, la curiosidad de Harry solo se hizo más fuerte, una oleada de emoción lo hizo aún más ansioso por el mañana. El día siguiente era fin de semana, por lo que no había clases. Cuando Kyle abrió la puerta del dormitorio esa mañana, encontró a Cedric esperándolo con los brazos extendidos. ¿Qué pasa con esa pose? ¿Intenta ser un gato de la suerte?, preguntó Kyle con recelo. ¿Qué gato? No importa, dijo Cedric, bajando los brazos. Vine a buscarte. ¿Olvidaste que hoy son las pruebas de Quidditch? ¿Por qué sales ahora? No, acabo de despertar, dijo Kyle, frotándose la cara. Era un fin de semana raro con buen tiempo, así que aprovechó para dormir hasta tarde. Cedric suspiró, frotándose la frente. Las pruebas empiezan a las 10, y ya son las 9:30, ¿cómo puedes dormir así? Todavía queda media hora. Hay tiempo de sobra, respondió Kyle, tomando su Nimbus 2000 y siguiendo a Cedric fuera de la sala común. Afuera, se les unió Kana, que había estado esperando mientras Cedric iba a buscar a Kyle. Juntos, cruzaron los terrenos hacia el campo de Quidditch. Aunque la selección aún no había comenzado oficialmente, la zona ya bullía de actividad. Incluso la profesora Sprout, que rara vez salía del invernadero, estaba en el campo, hablando con Madame Och. Las gradas alrededor del campo estaban repletas de estudiantes, incluyendo Hufflepuffs y de otras casas. A juzgar por las caras de ansiedad, al menos la mitad estaban allí para recabar información sobre la competición. Pero a Harris, el capitán del equipo, no pareció importarle. No tenía intención de echar a nadie. Cuando Kyle y los demás llegaron, incluso les explicó con entusiasmo los fundamentos del Quidditch a un grupo de estudiantes más jóvenes. El Quidditch es bastante sencillo, dijo. Los cazadores anotan lanzando la quaffle, mientras que los bateadores protegen a sus compañeros de las Bludgers y las lanzan hacia el equipo contrario. En las gradas, Harry se inclinó hacia un chico con gafas y continuó. Pero no tienes que preocuparte por todo eso, Potter. Como buscador, tu trabajo es atrapar la snitch dorada lo más rápido posible. ¿Qué es una snitch dorada?, preguntó Harry, curioso. Es una criaturita muy astuta, respondió Harris. Pero si la atrapas, terminas el juego y sumas 150 puntos a tu equipo. Snitch dorada, murmuró Harry, intentando recordar. De repente, miró a Harris, desconcertado. Espera, ¿cómo supiste que yo era el buscador? Fue fácil de entender, dijo Harris, negando con la cabeza. Wood ha estado sonriendo sin parar estos últimos días, incluso comiendo 2 cucharadas extra en las comidas. Lo único que podría hacerlo tan feliz es finalmente encontrar un buscador. ¿Así que Wood te lo contó? Harry suspiró aliviado. Al menos no se le había escapado.
Para nada, respondió Harris riendo. Wood intentó mantenerlo en secreto, diciendo que solo estaría tan feliz si su lechuza tuviera una segunda cría. Así que fui directo a ver a la profesora McGonagall. Ella fue quien me dijo que eres la nueva buscadora de Gryffindor. ¿Profesora McGonagall? Harry permaneció en silencio, atónito, sintiendo una punzada de compasión por Wood. Había planeado mantener su posición como arma secreta para sorprender a los demás equipos, pero en menos de un día, la información había llegado directamente de la propia McGonagall. Esto no era ningún secreto. Lo harás genial, Harry. Tengo muchas ganas de que llegue el día que juguemos contra ti, dijo Harris, dándole una palmadita en el hombro antes de dirigirse al campo. Saludó a Kyle y a los demás al pasar. Parece que está a punto de comenzar, dijo Kyle, tomando su Nimbus 2000 y acomodándose en un asiento en la parte delantera de las gradas. Kana miró hacia el campo y preguntó, ¿cuántos jugadores elegiremos esta vez? 2. Un golpeador y un cazador, respondió Cedric. Kyle está haciendo la prueba para el puesto de cazador. Asintió Kyle a su lado. Prefería la emoción de marcar goles a las constantes evasiones y contraataques de los golpeadores o la búsqueda incesante de los pequeños y escurridizos soplones. Claro, cada gol valía solo 10 puntos, pero con suficientes goles, un cazador podía sumar fácilmente hasta 150 puntos, o incluso más. Exactamente a las 10 comenzaron las pruebas. La selección de los bateadores fue la primera, con 3 candidatos compitiendo. Bajo la dirección de Harris, los 3 montaron sus escobas y se colocaron en el centro del campo. Para los bateadores, la precisión y la fuerza del swing eran clave, y Harris había sacado la caja con las Bludgers con antelación. Solo tenían que mantenerse en sus escobas el mayor tiempo posible, y el último que quedara se llevaría el puesto del equipo. Cuando Harris abrió la caja, las 2 Bludgers salieron disparadas como balas de cañón, causando inmediatamente estragos en el aire. Los 3 candidatos se turnaron con sus baits para desviar las Bludgers que les lanzaban. Tras pasar las pruebas iniciales, no eran fáciles de vencer, y se necesitaría algo más que una Bludger perdida para derribarlos de sus escobas. El público observaba en silencio, absorto en la competencia. A los 5 minutos, se produjo la primera eliminación. Era el jugador más joven, de segundo año. Se impacientó al ver que nadie flaqueaba e intentó lanzar una Bludger a los otros 2 para desequilibrarlos. Pero se estiró demasiado y el bate se le resbaló de las manos. Apenas tuvo un instante para reaccionar cuando una Bludger pasó zumbando y lo tiró de la escoba. Oh, eso debe haber dolido, murmuró Harry, haciendo una mueca mientras inconscientemente se tocaba el hombro, sintiendo una punzada de dolor imaginario. Así es la vida de un bateador, dijo Ron con conocimiento de causa. George me dijo que se rompió el brazo 3 veces con Bludgers cuando se unió al equipo. Fred no mejoró mucho. Se rompió la pierna. Kyle, al oírlo, miró a Cedric con incredulidad. ¿Fred y George se lastimaron con Bludgers? Para nada. Respondió Cedric con seguridad. Otros bateadores se han lesionado, claro, pero Fred y George. Que yo sepa, pasaron todo su primer año sin que una sola Bludger les rozara la túnica. Él sonrió y dijo. Honestamente, son como las propias Bludgers. En el campo, con el primer jugador eliminado, la presión sobre los 2 restantes aumentó significativamente. Tuvieron que mantener el 120% de su concentración, esquivando ambas Bludgers mientras buscaban cualquier oportunidad para desbancar a su oponente. Tras más de 10 minutos de intenso intercambio de golpes, el partido finalmente llegó a su fin. Para sorpresa de todos, el ganador resultó ser el estudiante de tercer año, quien, con su agilidad, se impuso a su oponente de quinto, más alto y fuerte, en un momento crucial. La multitud estalló en aplausos y vítores. Harris se acercó, sonriendo y extendiendo la mano. Willard, bienvenido al equipo. Es un honor, capitán, respondió el estudiante de tercer año, estrechando la mano de Harris, y otra ronda de aplausos llenó las gradas. A continuación, se eligió a los cazadores. Kyle se puso de pie, agarró su escoba y se dirigió al campo. «Vamos, Kyle», gritó Cedric desde la grada, provocando un fuego artificial. Explotó sobre sus cabezas, formando una enorme pancarta de un tejón corriendo con las palabras «Vamos, Kyle», estampadas en letras brillantes. ¿De dónde sacó eso? Kyle se preguntó mientras llegaba al centro del campo, tratando de no parecer demasiado avergonzado por la dramática exhibición. Competiría contra 2 estudiantes de quinto año por el puesto de chaser. Como cazador, la precisión es clave, explicó Harris, sosteniendo la quaffle. Yo jugaré de guardián, y tú serás responsable de anotar.
El que anote más puntos dentro del límite de tiempo formará parte del equipo. Entonces, ¿quién quiere empezar primero? Yo voy, se ofreció Kyle, dando un paso al frente. Ir primero significaría enfrentarse al estilo de portería de Harris sin ningún conocimiento previo, pero Kyle pensó que su Nimbus 2000 ayudaría a equilibrar las cosas. Genial. No lo pienses demasiado, simplemente juega como siempre, lo animó Harris mientras se dirigía algo al post. Kyle montó en su escoba y se impulsó suavemente, flotando en el aire. ¿Listos para empezar?, gritó Harris desde la portería. Por supuesto, respondió Kyle, y en ese momento alguien le arrojó la quaffle desde abajo. Kyle la atrapó con destreza y se lanzó hacia adelante, corriendo hacia la portería a una velocidad impresionante. Antes de que Harris pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, Kyle ya estaba en el poste de la portería, donde lanzó la quaffle con naturalidad a través del aro abierto. 10 puntos. Gritó alguien entre la multitud, y luego preguntó en tono burlón. Capitán, ¿qué fue eso? ¿Se lo estaba tomando con calma? Cállate. La cara de Harris se sonrojó de vergüenza. No se lo había tomado con calma. Simplemente lo había pillado desprevenido la velocidad de la Nimbus 2000. Sabía que sería rápida, pero la diferencia entre la Nimbus 1700 y la Nimbus 2000 era como la noche y el día, a pesar de que solo la separaban 2 años. Qué extraño, ¿de verdad es esta la compañía Nimbus que conoce? ¿La que suele ir un paso más allá con pequeñas mejoras? Otra vez. Gritó Harris, armándose de valor. Esta vez, no iba a dejarse sorprender. Se lanzó otra quaffle y Kyle repitió su jugada anterior, atrapando la pelota y corriendo directo hacia la portería. Ya preparado, Harris maniobró rápidamente para bloquearlo. Kyle fingió un lanzamiento con la quaffle en la mano derecha. Apunta al objetivo. Pensó Harris, lanzándose hacia la derecha. Pero la quaffle no voló hacia la derecha. En cambio, giró en el aire un instante y luego regresó a Kyle, quien anotó fácilmente en el aro central, ahora completamente vacío. 20 puntos. Mira, Harry. Es un revés. Ron tiró del brazo de Harry, sonriendo emocionado. Merlin, nunca pensé que vería de cerca una de las fintas clásicas del cazador. ¿Es difícil ese movimiento?, preguntó Harry, aún desconcertado. Era nuevo en el Quidditch y sus conocimientos eran limitados. Ron asintió. No es muy difícil hacer un pase de revés, pero el truco está en engañar al guardián. Y recuerda que Harris no es un guardián cualquiera. Es el capitán de Hufflepuff y probablemente el jugador más experimentado de Hogwarts. Harry no lo comprendió del todo, pero el rugido de vítores a su alrededor dejó claro que el movimiento de Kyle había sido impresionante. Así que se unió a ellos, animando. No te preocupes si no lo entiendo del todo, mientras parezca que lo entiendo, pensó, sonriendo. Mientras tanto, el rostro de Harry se sonrojó aún más ante los abucheos desenfadados de la grada. Claro que conocía el pase de revés. Lo había usado para marcar el último gol de la Copa de Quidditch 2 años atrás, ayudando a Hufflepuff a ganar por 10 puntos. Nunca imaginó que algún día sería él quien caería en la trampa. No es de extrañar que el guardián de Ravenclaw pareciera tan amargado cuando le hice este truco en aquel entonces. Harris pensó. Es muy doloroso que te engañen así. Si lo hubiera sabido, hoy habría puesto a jugar a nuestro portero habitual, murmuró Harris. Había intervenido para no desanimar las pruebas, pensando que un portero experimentado podría bajar la moral. Ahora, parecía que esa decisión le había salido mal. No podía cambiar a mitad de las pruebas, así que no le quedó más remedio que apretar los dientes y seguir adelante. Kyle solo había tardado alrededor de 1 minuto en marcar 2 veces, y aún quedaba mucho tiempo en el período de prueba de 10 minutos. En los minutos siguientes, continuó demostrando la velocidad de su Nimbus 2000, atrapando la quaffle sin esfuerzo y corriendo hacia la portería. Cada anotación mostraba una nueva técnica. A veces una finta, a veces confiando únicamente en la velocidad de la escoba para superar a Harris. Y cada vez, Harris se encontraba luchando por mantener el ritmo. Poco a poco, la frustración de Harris se transformó en admiración. Sentado en su escoba, observaba a Kyle con un respeto renovado. Este sí que es un cazador. El año pasado fue Cedric, y este año, Kyle. Harris sintió que se formaba una sonrisa cuando finalmente entendió por qué Wood había estado tan inusualmente alegre. Con un talento como este cualquiera estaría sonriendo. Pensó, apenas conteniendo la risa. 10 minutos habían pasado volando. Al sonar el pitido final, Kyle levantó el brazo y, con sus últimas fuerzas, lanzó la quaffle por los aires. Pero fue demasiado lejos. Harris lo interceptó, rompiendo así su propia racha de ceros.
Fuera de la cancha, el marcador se congeló en 210 puntos, lo que significa que Kyle había marcado un total de 21 goles en esos 10 minutos. Marcar 2 goles por minuto, incluso corriendo por el campo para recuperar la quaffle cada vez, era simplemente increíble. Las 3 quaffles que habían usado no habían sido suficientes para seguir su ritmo. Al final, la profesora McGonagall, observando desde el borde del campo, había conjurado 2 más con su encantamiento de transformación solo para mantener el partido funcionando sin problemas hasta el final. Por las barbas de Merlín, nunca más quiero ser guardián. De vuelta al suelo, Harris dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Esos 10 minutos habían sido un torbellino de alegría y frustración para él. La alegría. Hufflepuff había encontrado un cazador con talento. Si todo salía bien, este estudiante de segundo año llamado Kyle sería clave para ganar la Copa de Quidditch. El propio Harris era uno de los mejores cazadores de Hogwarts, responsable de la mayoría de los puntos de Hufflepuff en cada partido. Pero el problema era que sus compañeros cazadores no estaban a la altura y les costaba trabajar bien en equipo. Harris a menudo terminaba anotando solo, lo que exigía mucho su resistencia. Por eso Hufflepuff no era conocido por su resistencia en partidos largos. La otra preocupación era que, si estaba muy vigilado o lesionado, las posibilidades de Hufflepuff se desplomarían. Por suerte, Cedric, un buscador talentoso, se había unido el año pasado. Con Cedric a la casa de la Snitch dorada, era difícil para otros equipos prolongar los partidos demasiado. Y ahora, con la llegada de Kyle, la principal vulnerabilidad de Hufflepuff se había visto reforzada al instante. Harris casi podía ver la Copa de Quidditch a su alcance, y eso lo llenó de euforia. La frustración. Bueno, eso fue simple. Cualquiera se sentiría humillado después de ser convertido en hazmerreír durante 10 minutos seguidos. Capitán, menos mal que no te apuntaste para ser guardián, bromeó un compañero. Si no, quizá nunca veamos la Copa de Quidditch. Cállate, Farrell. Harris lo fulminó con la mirada. De hecho, he notado que últimamente estás perdiendo la cabeza. Entrenamiento especial mañana a las 8. 8. La sonrisa de Farrell se desvaneció. Con cara larga, protestó. Me parece bien un entrenamiento especial, pero podríamos decir 10, o quizás 9. Los Hufflepuff no eran tan estudiosos como los Ravenclaw ni tan hiperactivos como los Gryffindor. Los fines de semana, solían dormir hasta tarde. Las 8 sonaban brutales. Ni hablar. Replicó Harris. Llega a las 8 en punto, o cada minuto de retraso significa una hora extra de entrenamiento. Con esto, Harris caminó con confianza hacia el centro del campo. A pesar de la actuación impecable de Kyle, el proceso de selección tuvo que continuar. Se volvió hacia los 2 candidatos restantes y preguntó, ¿quién es el siguiente? Los 2 estudiantes de quinto año intercambiaron miradas y sacudieron la cabeza casualmente. Uno levantó las manos en señal de rendición. No hace falta. Me doy por vencido. Aunque Harris quizá haya ido a lo seguro, estaba claro que reducir a la mitad el marcador de Kyle no habría supuesto ninguna diferencia. No tenía sentido prolongarlo. El otro estudiante asintió en silencio y el asunto quedó resuelto. Yo también me abstengo, y no te contengas, ríete si quieres, dijo, rompiendo a reír a carcajadas. Hufflepuff había dado a luz a otro prodigio, y estaba realmente emocionado. Los profesores están observando. Procuren mantener la calma, dijo Harris, fingiendo severidad. Celebrar estaba bien, pero tendrían que reservarlo para la sala común. Con tantos profesores alrededor, no era el lugar para mostrar demasiado orgullo. No querían provocar un escrutinio innecesario. Harris contuvo su entusiasmo, obligándose a parecer serio. Ya que ambos decidieron abstenerse, entonces, se acercó a Kyle y le extendió la mano. Felicidades, Kyle. Eres oficialmente el nuevo cazador del equipo. Es un placer, capitán, respondió Kyle, estrechándole la mano con firmeza. Desde las gradas, la profesora Sprout los observaba con el rostro radiante como una col en flor. A su lado, sin embargo, la profesora McGonagall no parecía nada contenta. Apretaba con tanta fuerza su guía de transformaciones avanzadas que le temblaban las manos. Duele tanto. Pensó. ¿Por qué hay un talento como este en Hufflepuff? McGonagall estaba segura de que con Kyle y Harry Potter en el mismo equipo, Gryffindor sería imparable. Pero, por desgracia, Kyle era un Hufflepuff. Maldito sombrero seleccionador. En el 8º piso, en la oficina del director, el sombrero seleccionador, ocupado componiendo una nueva melodía, estornudó de repente. Qué curioso, comentó Dumbledore, mirándolo. ¿Tú también te resfrías? No lo creo, respondió el sombrero seleccionador, perplejo.
Al fin y al cabo, solo soy un sombrero. Intentó frotar su cabeza inexistente con el ala, pero terminó simplemente limpiándose la boca. Albus, tengo la sensación de que alguien me está maldiciendo, murmuró. Preferiría creer que te has resfriado, dijo Dumbledore con una risita. Por lo que he visto, ningún estudiante está tan resentido con su casa como para guardarte rencor. Tienes razón, el sombrero seleccionador asintió, tranquilo. Sus decisiones fueron impecables. ¿Podría ser que realmente tenga un resfriado? El sombrero seleccionador vaciló, presa de una extraña inseguridad. Sin embargo, sabía que Godric Gryffindor no lo había programado para cosas tan triviales. No estoy seguro de si una poción pimentónica funcionaría en ti, reflexionó Dumbledore, pero ¿te gustaría intentarlo? Se acercó al sombrero seleccionador y, con un pequeño gesto, apareció en su mano un pequeño frasco. Este es el remedio más potente para el resfriado. Intentémoslo, respondió el sombrero seleccionador tras considerarlo un momento. Por cierto, Albus, tu magia se ha vuelto aún más aguda. Oh, solo unos pequeños trucos, dijo Dumbledore, sonriendo mientras vertía con cuidado la poción pimentónica en el ala del sombrero seleccionador. Como el sombrero no podía tragar, la poción simplemente se aplicó externamente, hundiéndose en la tela poco a poco y dejando una mancha marrón oscura, que la hacía lucir aún más sucia. A ninguno de los dos parecía molestarle eso. Bueno, ¿cómo te sientes? Preguntó Dumbledore. Creo que ha ayudado, dijo el sombrero seleccionador, inclinándose el ala. Al menos ya no estornudo. El Quidditch, el deporte más querido de Hogwarts, siempre despertó un gran interés. Poco después de las pruebas de selección, la noticia de que Kyle había marcado 21 goles en 10 minutos corrió como la pólvora. Durante los días siguientes, se convirtió en el tema de conversación más candente, con reacciones que iban desde la sorpresa y la emoción hasta la incredulidad absoluta. Esto es totalmente exagerado, se burló Sabini en la mesa de Slytherin. Admito que Kyle es decente, y ese mapa que hizo es lo suficientemente respetable como para que lo apruebe, pero es imposible que sea tan bueno en Quidditch. 21 goles en 10 minutos. Ni siquiera yo puedo hacer eso, así que ¿cómo podría él? ¿Estás diciendo que eres mejor que Kyle? Preguntó Malfoy, mirándolo de reojo. ¿Lo dudas? Respondió Sabini con suficiencia. Mi quinto padrastro fue jugador profesional de Quidditch. Dijo que soy un prodigio excepcional del Quidditch, y que en cuanto me gradúe, los equipos profesionales estarán deseando ficharme. Varios estudiantes cercanos no pudieron evitar contener sus reacciones, algunos con un tic en las comisuras de los labios. La señora Sabini era famosa por su belleza y había tenido 7 maridos, todos los cuales habían fallecido misteriosamente, dejándole cuantiosas herencias. Ya he oído cosas así, más de una vez, dijo Malfoy con desdén. Desde niño, había reconocido esos elogios como halagos vanos, y no podía creer que alguien se los tomara en serio. Es verdad. No me mentiría. Protestó Sabini, levantando la barbilla a la defensiva. En ese caso, respondió Malfoy, mirándolo con un dejo de desafío, ¿por qué no pruebas para el equipo de la escuela? ¿De qué hablas, Draco? Solo soy de primer año. Ni siquiera me dejan jugar. Pero empezó Malfoy, pero se cayó de golpe. Sabía perfectamente que Harry Potter se había unido al equipo, y cada vez que pensaba en ello, le irritaba muchísimo. Peor aún, él era quien, sin querer, lo había puesto en marcha. Solo pensar en las caras de suficiencia de Potter y Weasley esa mañana le daba náuseas, como si se hubiera comido un racimo de cucarachas en mal estado. Si hubiera sabido que las cosas iban a salir así, jamás le habría arrebatado la recordadora a ese patán. Sabini, ajeno a la incomodidad de Malfoy, pensó que éste le estaba dando la razón. Su confianza aumentó y anunció: espera. El año que viene me uniré al equipo y le enseñaré a Kyle cómo es el verdadero Quidditch. Pero, Draco, seguro que no entrarás en el equipo. De repente, miró a Malfoy con desprecio. Te vi una vez en una escoba. ¿Cómo decirlo? Ni siquiera eres tan rápido como mi abuela. Malfoy se sonrojó. Para él, era un genio del Quidditch. Al fin y al cabo, una vez había emocionado a su familia esquivando helicópteros muggles con destreza. ¿Cuándo había sufrido semejante insulto? Ah, ¿sí? Respondió Malfoy lentamente, con una sonrisa burlona en el rostro. ¿De qué abuela hablas? ¿De la tercera, o de la séptima? El rostro de Sabini también se sonrojó. Despreciaba que la gente mencionara los numerosos matrimonios de su madre. ¿Cómo te atreves? Te arrepentirás. Furioso, lanzó un puñetazo que aterrizó de lleno en la cara de Malfoy. Estallido. ¡Ah!
gritó Malfoy, agarrándose la cara en estado de shock. ¿De verdad me pegaste? Mi padre nunca me ha pegado. ¿Qué esperas? A por él. Lo quiero pulverizado. A la orden de Malfoy, sus dos leales lacayos, Crabbe y Goyle, entraron en acción de inmediato. Ambos le sacaban media cabeza a sus compañeros y eran corpulentos como rocas. En un instante, inmovilizaron a Sabini, asestando golpes rápidos que sometieron al enjuto chico. Malfoy se puso de pie, preparado para intervenir y terminar las cosas él mismo, cuando la profesora McGonagall apareció de repente a su lado. ¿Una pelea? La voz de la profesora McGonagall era firme y su expresión severa. Con un rápido movimiento de varita, separó a los chicos que se peleaban, que ahora estaban despatarrados en el suelo, enredados en las extremidades. Nunca antes había ocurrido algo tan vergonzoso en Hogwarts, declaró la profesora McGonagall con tono gélido. Malfoy me insultó primero, profesor. Masculló Sabini en un débil intento de defenderse. Tenía la cara magullada e hinchada por los puñetazos de Crabbe y Goyle, e incluso había perdido algunos dientes, lo que hacía que sus palabras fueran apenas coherentes. Guárdense las explicaciones para el profesor Snape. Él determinará su castigo, dijo la profesora McGonagall con severidad. Ahora, los cuatro, síganme. Disculpe, profesor, puede que haya oído mal, intervino Malfoy, dando un paso al frente con expresión de dolor. Se cubrió el rostro, con aspecto inocente, mientras protestaba. Todos aquí pueden confirmar que no empecé la pelea. Yo fui la víctima. Me ha oído perfectamente, señor Malfoy, respondió la profesora McGonagall, imperturbable. Sígame, y no me haga repetirlo. Malfoy, dándose cuenta de que era inútil seguir protestando, bajó la cabeza y la siguió con dificultad fuera del gran comedor. Harry Potter, observando la escena, apenas pudo contener la emoción. Mira, Ron. Malfoy por fin lo va a conseguir. Ron, agarrando una pata de pollo, sonrió ampliamente. Ya era hora. Se lo merece. Intercambiaron alegres choques de manos, celebrando el inminente castigo de Malfoy como si fuera más emocionante que sumar puntos para su casa. El drama de Slytherin no logró calmar el entusiasmo del colegio por el Quidditch, y menos aún por los Hufflepuff. Harris, por ejemplo, parecía como si se hubiera tomado una poción extra fuerte. Ya fuera en la sala común o en clase, se reía a carcajadas sin motivo alguno, sobresaltando a todos a su alrededor. Un día, camino a clase, se topó con Oliver Wood, de Gryffindor, en el pasillo. Curiosamente, ambos empezaron a reírse entre dientes en cuanto se vieron. Madera. Hola. Saludó a Harris con entusiasmo. Harris. Qué bueno verte. Respondió Wood, sonriendo como si no se hubieran cruzado en años. ¿A qué clase vas? Historia de la magia. Tú. Defensa contra las artes oscuras. Ah, no muy diferente, supongo. Intercambiaron algunas bromas más antes de que, simultáneamente, ambos preguntaran. Entonces, ¿qué te hace reír? Ambos se detuvieron, repentinamente inseguros. Bueno, ya sabes, Wood rompió el silencio primero. Mi lechuza, acaba de tener gemelos. Hay algo en la nueva vida. Es algo hermoso, y cada vez que pienso en ello, siento una cálida sensación por dentro. Ah, me identifico contigo, dijo Harris, asintiendo con seriedad. Mi búho encontró a su pareja aquí en la escuela. Es una hermosa historia de amor, de verdad. Estoy muy feliz por ello. ¿De verdad? Respondió Wood, fingiendo sorpresa. Entonces, felicidades. Jaja, lo mismo digo. Respondió Harris rápidamente. Siguió un silencio incómodo, durante el cual cada uno maldijo mentalmente la desvergüenza del otro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El frenesí del Quidditch en Hogwarts no daba señales de disminuir. Todos los libros de Quidditch de la biblioteca estaban prestados, y la lista de espera se extendía hasta después de Navidad. Si lo hubiera sabido, habría venido antes, murmuró Harry frustrado mientras se encontraba en la entrada de la biblioteca del segundo piso. Mañana por la noche, a las 7 p.m., era su sesión de entrenamiento especial, y esperaba estudiar antes. Pero Madame Pince, la bibliotecaria, le informó que no quedaban más libros de Quidditch y que tendría que esperar hasta después de las vacaciones. No hay nada que podamos hacer, dijo Ron encogiéndose de hombros. El Quidditch es lo único de lo que se habla ahora mismo. Si no tienes ni idea, se burlarán de ti. Sonrió, orgulloso. Su popularidad se había disparado últimamente, gracias a sus conocimientos de Quidditch y a sus dos hermanos en el equipo de Gryffindor.
Dondequiera que iba, los estudiantes más jóvenes acudían en masa a él en busca de sus conocimientos. Una experiencia nueva y emocionante. ¿Y si le preguntamos a Hermione? Sugirió Harry con cautela. Una vez tomó prestado Quidditch a través de los tiempos, quizá aún no lo haya devuelto. Al mencionar a Hermione, la sonrisa de Ron se desvaneció al instante. Su rostro se ensombreció y frunció el ceño. No lo creo, Harry. No nos ha dicho ni una palabra desde el día que volvimos del cuarto piso. Y todos saben que Hermione nunca guarda un libro de la biblioteca más de 3 días. Harry lo recordó. Hermione era así, efectivamente. Desde el comienzo del trimestre, siempre llevaba 2 libros, el de su clase y uno prestado de la biblioteca. No era de las que solo cargaban con libros, también los leía. Rara vez socializaba en la sala común, a menudo se sentaba sola en un rincón con la nariz metida en un libro. De alguna manera, en Gryffindor se había vuelto popular que intercambiaba los libros de la biblioteca cada 3 días. Seamus Finnegan incluso les había apostado a que no aguantaría durante un mes. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, era probable que perdiera la apuesta. Si al día siguiente pedía prestado otro libro, Seamus les debería a todos en la residencia una caja de caramelos Bertie Bott's de todos los sabores. A Harry no le importaban los dulces, pero no entendía cómo Hermione lograba terminar un libro en solo 2 o 3 días. Para él, incluso terminar uno en 2 semanas era una lucha. Olvídalo, suspiró Harry. Él tampoco quería enfrentarse a Hermione. La autoridad serena de su reputación académica siempre lo inquietaba. ¿Por qué no le preguntas a Kyle? Sugirió Ron de repente. Oí a Fred y George mencionar que tiene una colección de libros de Quidditch, incluso más de uno. Harry estaba intrigado, pero indeciso. Pero no conozco a Kyle. ¿Crees que me prestaría un libro? No te preocupes, yo me encargo, le aseguró Ron, dándole una palmada en el hombro. Tomándolo del brazo, empezó a bajar las escaleras. No lo sabrás a menos que lo intentes, vamos a buscarlo. Los dos registraron cada rincón del castillo, desde las aulas subterráneas hasta la torre de astronomía, pero Kyle no estaba por ningún lado. Incluso los gemelos y Cedric parecían haber desaparecido. Finalmente, mientras escaneaba la torre de astronomía, Harry miró por la ventana y vio al grupo junto al lago negro, pescando. ¿Quieres pedir prestado un libro de Quidditch? Preguntó Kyle, mirando a la pareja jadeante que acababa de llegar al lago negro. ¿No hay uno en la biblioteca? Su colección es mucho más extensa que la mía. Podrías pedirlo prestado allí. ¿Ya lo pidieron prestado?, respondió Harry, recuperando el aliento y sintiéndose un poco nervioso. La señora Pince dijo que no habría nada disponible hasta después de Navidad. En el camino, Ron se había ofrecido a pedirlo, pero Harry pensó que sería mejor hacerlo él mismo. Después de todo, era él quien necesitaba el libro, no Ron. ¿Tan populares son los libros de Quidditch últimamente?, preguntó Kyle, notando la expresión ansiosa de Harry. Sin decir nada más, sacó su varita y exclamó: «Accio, libro de orígenes del Quidditch». En unos instantes, un pesado libro voló por el aire y aterrizó suavemente en la mano de Kyle. «Toma, puedes empezar con este», dijo Kyle, extendiendo el libro. «Incluye instrucciones de vuelo. Es más adecuado para alguien nuevo, como tú». «Gracias», dijo Harry agradecido, tomando el libro. «Te lo devolveré en cuanto pueda». Kyle le indicó que se marchara. «No hay prisa. No lo necesito ahora mismo, así que tómate tu tiempo». Después de agradecerle nuevamente a Kyle, Harry y Ron regresaron al castillo. Mientras se alejaban, Kyle se giró hacia Fred y George, quienes estaban sentados a su lado, con un aspecto inusualmente apagado. ¿Qué les pasa? Cuando Ron los saludó antes, los gemelos ni siquiera se habían dado la vuelta, algo inusual en ellos. Aunque les encantaba burlarse de Ron, nunca lo ignoraban por completo. Al menos, solían darle alguna respuesta. «No es nada. Simplemente no tenemos ganas de hablar con él», respondió Fred con un suspiro. «Siempre pensamos que Ron era un poco tonto, pero no creíamos que fuera tan tonto», añadió George, sacudiendo la cabeza. «¿Qué quieres decir?» Kyle levantó una ceja, sintiendo que podría haber una historia detrás de esto. «¿Recuerdas la última vez que nos los encontramos en el cuarto piso?», preguntó George. Kyle asintió. Sí lo recordaba. Incluso los había visto allí él mismo. «Bueno, preguntamos por ahí», dijo Fred. «Resulta que fueron allí porque habían aceptado un duelo de magos con Malfoy». «¿Un duelo de magos?». Cedric, que había estado escuchando, pareció sorprendido. «Los Slytherin no se atreven a hacer eso a la ligera. Parece una trampa». «Exactamente», suspiró George.
Toque de queda, en el cuarto piso, donde seguro que los ven, un duelo de magos. Si lo sumamos todo, hasta un gnomo de jardín se daría cuenta de que es una trampa. Pero Ron se lo creyó. Fred negó con la cabeza. Merlin, ¿es acaso un Weasley de verdad? Cedric abrió la boca, como para defender a Ron, pero no le salieron las palabras. Con Charlie, Perky y los gemelos, cada uno inteligente a su manera, Ron parecía bastante tonto en comparación. Muerde el anzuelo como si nada, dijo Fred, quitándole importancia con un gesto de la mano. De verdad, ni siquiera es tan astuto como los peces del lago negro. A Fred y George no les disgustaba Ron en realidad, solo estaban exasperados. Si de verdad no les importara, no habrían hablado así de él. No puedes decirlo así, dijo Kyle pensativo. Al menos Ron es honesto. Es una virtud. ¿Pero por qué acabaron batiéndose en duelo con Malfoy? Parece que todo terminó con ese estudiante de primer año, Neville, explicó Fred. Malfoy escondió la recordadora de Neville y se burló de él por tener tan mala memoria. Ron y Harry lo defendieron, lo que dio lugar al desafío. Un duelo de 3 contra 3. ¿A quién se le ocurre eso? Su sentido de la justicia y la lealtad son 2 puntos más a su favor, asintió Kyle con sinceridad. Así que Ron no es tan malo como lo pintas. Al menos es más que los peces del lago negro. No criticamos sus intenciones, dijo Fred, meneando la cabeza y sonriendo con cierta tristeza. Si hubiera actuado por cobardía o vergüenza, no nos importaría. Solo cuestionamos su sentido común. Es decir, incluso quejarse con la profesora McGonagall habría sido más inteligente que escabullirse al cuarto piso después de hora. George suspiró. Y después de todo eso, simplemente durmió y lo dejó pasar. Kyle arqueó una ceja, aparentemente captando su frustración subyacente. Al fin y al cabo, la rivalidad entre Gryffindor y Slytherin era profunda, y si los Slytherin hacían una mala jugada, no solo la dejaban pasar, al menos les devolvían el favor. Ahora bien, si hubiera sido yo, continuó George, tendría 5 maneras de hacer que Malfoy se arrepintiera. Como si un búho le trajera una bomba fétida en el desayuno, que explotaría en el momento en que la abriera, sugirió Fred. O deslizar el contenido de una poción fallida en sus zapatos, agregó George con ojos brillantes. Eso podría ser complicado, observó Kyle, frotándose la barbilla. Snape suele deshacerse él mismo de las pociones fallidas. Pero si estás dispuesto a arriesgarte a perder puntos y a ser castigado, podrías intentar provocar un accidente en pociones. Fred y George miraron a Kyle sorprendidos. ¿Causar un accidente en la clase de Snape? Aunque pareciera accidental, Snape le descontaría al menos 100 puntos, y eso en un buen día. Kyle debía de estar loco al pensar que llegarían tan lejos. A este ritmo, Gryffindor podría quedar último en la Copa de las Casas todos los años, lo cual era una humillación que no querían superar. Poniendo los ojos en blanco, Fred y George decidieron ignorar la sugerencia de Kyle. Hemos pensado en algo mejor, dijo George, intercambiando una mirada traviesa con Fred. Para aumentar la cautela de Ron, y asegurarnos de que no vuelva a caer en una trampa tan endeble, hemos decidido someterlo a un entrenamiento especial. ¿Entrenamiento especial?, preguntó Cedric, perplejo. Pero esto no es Quidditch. ¿Cómo se entrena para algo así? En Hogwarts lo llamamos la hora más oscura, respondió Fred con una sonrisa maliciosa. Nos pasamos toda la noche perfeccionándolo. Pero todo es por el bien de Ron, que sigue siendo nuestro hermano pequeño favorito, añadió George. Claro, podría causarle un poco de dolor, dijo Fred, fingiendo inocencia. Pero al final se sentirá mejor. Por lo menos, conocemos nuestros límites y no causaremos ningún daño real, aseguró George. En el futuro, seguro que nos lo agradecerá, concluyó Fred. Kyle no estaba seguro de si el futuro Ron les agradecería a Fred y George, pero sabía que los días de Ron estaban a punto de volverse mucho más duros. La hora más oscura en Hogwarts. El solo nombre sonaba siniestro. Aunque Kyle no tenía ni idea de qué implicaba el plan, sabía que no sería agradable. Pobre Ron, 2 hermanos impredecibles eran más que suficientes. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Kyle, un poco intrigado. Todavía no, respondió Fred, negando con la cabeza. El plan ya es perfecto. Empezamos mañana. Kyle asintió, un poco decepcionado. De acuerdo, pero avísame si surge algo. No te preocupes. Haremos todo lo posible cuando llegue el momento, le aseguró George. En ese momento, Kyle sintió un tirón repentino y poderoso en su caña de pescar, tan fuerte que casi lo arrojó al lago negro. Grieta. La caña se partió por la mitad con un ruido seco.
Kyle se olvidó por completo de los gemelos Weasley y de inmediato agarró la otra mitad de su caña de pescar, tirando con todas sus fuerzas. Rápido, Cedric, refuérzalo. La caña de pescar que habían estado usando era improvisada, hecha con ramas de cerval y seda de araña, por lo que este tipo de rotura era inevitable si enganchaban una presa particularmente grande. Ya voy, agárrate. Gritó Cedric, tirando su vara para ayudar. Pero antes de que pudiera sacar su varita, Kyle se tambaleó hacia atrás cuando su caña se sacudió bruscamente, arrojando un pez blanco plateado al pasto cercano. Ignorando la hierba y las hojas pegadas a él, Kyle saltó y corrió hacia él. El pez medía unos 30 centímetros de largo y pesaba aproximadamente 1 kilo. Un bagre de lomo ancho, típico del lago Negro. Kyle frunció el ceño. Los bagres de lomo ancho del lago solían ser más pequeños, así que 1 kilo se consideraba considerable. Sin embargo, el tirón que sintió fue demasiado fuerte para un pez de ese tamaño. La madera de cerval no era especialmente resistente, pero aún así, un pez de 1 kilo no debería haberla partido en dos. Eso es extraño. Cerca de allí, Cedric, que se había agachado para inspeccionar el pez, señaló su vientre. Kyle, mira esto. Kyle se inclinó y se quedó paralizado. El pez no tenía anzuelo en la boca. Estaba atado. El fino sedal, atado con precisión, le había dado 2 vueltas. Kyle preguntó Fred con incertidumbre, ¿tu caña de pescar tiene algún amuleto que hace nudos por sí sola? Claro que no. Espetó Kyle, exasperado. Era solo un truco de pesca. ¿Quién se tomaría la molestia de encantarlo para que hiciera nudos automáticamente? Además, nunca había oído hablar de semejante magia. Al ver el pez atado con tanta seguridad, Kyle tuvo una idea bastante clara de lo que podría haber sucedido. El calamar gigante en el lago Negro o tal vez la gente sirena alguien, probablemente uno de ellos, se había tomado el tiempo de atar este bagre de lomo ancho al sedal y devolverlo. Como si hubieran dado una señal, las cañas de pescar de los demás empezaron a tirar. Al sacarlas, cada una tenía un bagre de lomo ancho perfectamente atado en el extremo. El rostro de Kyle se oscureció. ¿En serio? Habían pasado más de 1 hora sin suerte, solo para que les entregaran su pesca así. Enviar pescado como broma les pareció un poco excesivo. Desde que se unió al equipo de Quidditch, el horario de Kyle se había vuelto un caos constante. Los días estaban repletos de clases, sesiones en la biblioteca, escapadas nocturnas a la sección restringida para copiar apuntes y la tarea de hacer las tareas, que parecían haberse duplicado este año. Al parecer, los profesores habían conspirado para cambiar los requisitos de papel de pulgadas a pies la semana pasada. Para colmo, los entrenamientos de Quidditch consumían 3 tardes a la semana, y Arbus mantenía a todos en el campo al menos 3 horas por sesión, a menudo hasta el toque de queda. Pero el intenso régimen tenía sus beneficios. Tras unas pocas prácticas, Kyle y sus compañeros estaban notablemente más sincronizados. Hoy, él y Arbus habían ejecutado con éxito el ataque bidireccional, una maniobra clásica adaptada de la formación cabeza de águila de las avispas de Wimborne. Volaban juntos hacia el poste central, pasándose la cuafle antes de separarse en la zona de anotación para despistar al portero. En su último partido, Kyle y Arbus anotaron un total de 60 goles, dejando a Farrell, el guardián de Hufflepuff, completamente abrumado. Sus compañeros tuvieron que llevarlo de vuelta al dormitorio con los ojos vidriosos. «Anímate, Farrell», lo animó Harris, agarrándole la pierna derecha, con el rostro encendido de entusiasmo. «Eres uno de los mejores guardianes del colegio. Si te cuesta, nadie más tiene la oportunidad. Este año volveremos a tener nuestro nombre en la Copa de Quidditch, te lo aseguro. ¿Por qué ya quiero que empiece el torneo, si ni siquiera es noviembre?» Se rió mientras regresaban al castillo, con Kyle cerrando la marcha en su escoba. Justo cuando pasaban por el gran comedor, se cruzaron con Fred y George, quienes bajaban las escaleras con los bolsillos sospechosamente llenos. Cuando Harris y el resto se fueron, Cedric levantó una ceja y sonrió mientras preguntaba: «Ya casi es el toque de queda. ¿Es un pequeño paseo nocturno o...?» «No, acabo de volver de Oxmead y voy a la cocina a picar algo a medianoche», dijo George, dándose una palmadita en los bolsillos abarrotados con una sonrisa pícara. «Lo último de Sonco. Lo compré justo antes de cerrar». «Todo para nuestro querido hermanito», añadió Fred con un guiño, lanzándole una bolsita de cuero a Kyle. «Aquí tienes lo que pediste». «Gracias», dijo Kyle tomando la bolsa. Los ojos de Fred se iluminaron de curiosidad al mirar a Kyle. «¿Hay algún plan nuevo para ganar dinero en marcha? Si es así, no te cortes». «¿Qué?». Kyle parpadeó, sorprendido.
Apenas había tenido un minuto para pensar en nada más allá del Quidditch y los deberes últimamente, y mucho menos en idear nuevos negocios. No te hagas la tímida. ¿Qué nos ocultas? Se quejó George. Si no se te ocurrió ninguna idea nueva, ¿por qué encargaste tanto pergamino? Sí, no nos digas que es para hacer mapas. La fiebre de vender mapas terminó hace casi un mes, dijo Fred, pasando el brazo por los hombros de Kyle con una expresión que decía claramente: no me engañas. Si no tuvieras un nuevo plan, ni de lejos comprarías 1000 hojas de pergamino. ¿1000 hojas? Eso es prácticamente todo el inventario, dijo George. Casi no pudimos conseguirlo todo. ¿Casi no es suficiente? Repitió Kyle, mirando dentro de su bolsa de piel de moque, donde pudo ver una gruesa pila de pergamino, aunque era difícil saber cuántas hojas había. Sí, 1063 hojas, dijo Fred con una sonrisa burlona. Las hojas extra fueron un extra. Incluso logramos que los redactores cerraran el taller 20 minutos antes para que esto sucediera. Así que, venga, cuéntanos cuál es el plan. Fred se acarició la barbilla pensativo, especulando. Si es pergamino, probablemente no sea un mapa, ¿o piensas empezar a cobrar por las tareas? Ninguno. Respondió Kyle, negando con la cabeza. De verdad, es solo para mí. Anda ya, dijo George, poniendo los ojos en blanco. 1000 hojas de pergamino solo para la tarea. Cedric, ¿podrías usar tanto en un semestre entero? Cedric negó con la cabeza. Siendo sincero, 1000 sábanas probablemente le durarían 7 años en Hogwarts. Sé que suena ridículo, pero es cierto, insistió Kyle. Últimamente he estado copiando mucho y necesito el pergamino extra, eso es todo. Al ver la sinceridad en la expresión de Kyle, la persistencia de Fred y George comenzó a disminuir. ¿Estás completamente seguro? Preguntó George, todavía escéptico. Claro, dijo Kyle encogiéndose de hombros. Y si miento, Cedric empezará a perder el pelo a partir de este año. Oye. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Protestó Cedric, frunciendo el ceño a Kyle. Oh, no seas mezquino, dijo Kyle con una sonrisa burlona. ¿No confías en mí? Ese no es el punto. Murmuró Cedric, con aspecto incómodo. Su padre siempre había tenido problemas con la caída del cabello, y desde luego no quería correr esa misma suerte. Ante eso, Fred y George finalmente dejaron atrás sus sospechas. Intercambiaron miradas, un poco desanimados. Con una sensación de decepción que los embargaba, dieron media vuelta y se dirigieron de vuelta a la torre de Gryffindor. Durante todo el camino, habían estado entusiasmados, imaginando todo tipo de planes grandiosos que Kyle podría estar tramando, solo para descubrir que no había ninguno. La decepción les dolió. Oigan, se equivocan de dirección, gritó Cedric tras ellos. Las cocinas están abajo. Gracias, dijo Fred con tristeza, pero de repente ya no tenemos tanta hambre. Y no tenemos ganas de comer, añadió George con un suspiro. Después de que los gemelos se fueran, Cedric se pasó una mano por el pelo, frunciendo el ceño. ¿Qué les pasa? Kyle se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizás sea la pubertad. ¿Qué? Nada, respondió Kyle rápidamente. En fin, se acerca el toque de queda. Volvamos. Bien. Esa noche, tarde, cuando sus compañeros de habitación dormían profundamente, Kyle se levantó silenciosamente, salió del dormitorio y se dirigió a la biblioteca para su visita nocturna habitual. Dirigiéndose directamente a la tercera estantería de la sección restringida, abrió su maletín de cuero, sacó una pluma y un nuevo fajo de pergaminos, y los colocó sobre la mesa más cercana. Lumos, susurró, encendiendo la punta de su varita. Luego, tras seleccionar un libro con precisión, se sentó y empezó a hojearlo. Este ritmo frenético continuó hasta la víspera de Halloween. Esa mañana, Kyle se despertó con el dulce y delicioso aroma a calabaza asada que inundaba los pasillos. Mejor aún, Harris anunció en la sala común que no habría entrenamiento de Quidditch la semana siguiente. Admitió que los últimos entrenamientos habían sido un poco intensos, y con las impresionantes actuaciones de Kyle y el otro jugador nuevo, decidió darle un respiro al equipo antes de que comenzaran los partidos oficiales. Kyle estaba encantado con este descanso inesperado, agradecido por la oportunidad de relajarse un poco. Para su deleite, en honor a Halloween, la escuela parecía estar llena de calabazas extra. Había varias nuevas repartidas por las aulas. Durante la clase de transformaciones de esa mañana, la profesora McGonagall usó calabazas como material de enseñanza, instruyendo a los estudiantes a transfigurarlas en cualquier cosa que quisieran, siempre y cuando el resultado final ya no fuera una calabaza.
Kyle fue, como de costumbre, el primero en completar la tarea, transformando su calabaza en una réplica en miniatura de la estatua de piedra que custodiaba la entrada del castillo. La diminuta estatua dio 2 pasos por encima de su escritorio y luego blandió su enorme espada en un amplio arco, destrozando sin querer la calabaza de Kana, que estaba cerca, esparciendo semillas de calabaza por todo su escritorio y su cara. Kana, claramente nada divertida, se limpió las semillas de la cara y le lanzó a Kyle una mirada furiosa, con los dientes apretados por la frustración, como si fuera a abalanzarse y arrancarle un trozo. Uy. Fue un accidente. Se disculpó Kyle apresuradamente, dándose cuenta de que había olvidado que la espada era solo una ilusión conjurada. La profesora McGonagall, cuya rara sonrisa insinuaba una leve diversión, dijo: Hufflepuff pierde un punto por su comportamiento poco caballeroso. Un poco de imprudencia, y podría haber sido peligroso. Entendido, profesor, murmuró Kyle tímidamente. Ella asintió con aprobación a su estatua de piedra realista. Muy bien, Hufflepuff. 11 puntos por una excelente transformación. Como no había requisitos específicos para la transfiguración, el ejercicio fue más sencillo de lo habitual y la mayoría de los estudiantes lo completaron con éxito. Al final de la clase, la sala de transfiguración se había convertido en un extraño almacén, lleno de todo, desde estacas y cubos hasta almohadas y lámparas. Entre quienes tuvieron un éxito parcial, las transformaciones de algunos estudiantes aún mostraban indicios de su origen calabaza. Ryan, por ejemplo, transformó su calabaza en una cuafle, pero la cuafle permaneció de un amarillo brillante, con la inconfundible textura de la piel de la calabaza. A pesar de esto, la profesora McGonagall consideró que cumplía con los requisitos. Sin embargo, con los estudiantes que habían tallado perezosamente algunos agujeros en sus calabazas y afirmaban haber hecho linternas de calabaza, no fue tan indulgente. Les asignó un ensayo extenso de 1 metro en lugar del trabajo estándar de 1 metro. Y aquellos que no lograron cumplir ni siquiera el requisito básico no escaparon a su disgusto. Cada uno se enfrentó a un castigo igualmente severo. Esa tarde, la clase de herbología trajo una sorpresa inusual. La profesora Sprout colocó una maceta con plantas desconocidas, que no suelen guardarse en el invernadero, en el banco delantero. Calabazas fortificadas. Anunció la profesora Sprout con una sonrisa. ¿Alguien puede decirme qué son? Cuando nadie levantó la mano, la mirada de la profesora Sprout se dirigió directamente a Kyle. Las calabazas fortificadas, también conocidas como calabazas de hierro, son extremadamente duras y se usan a menudo en alquimia, explicó Kyle. Las enredaderas también se pueden combinar con branquialgas para crear una poción que permite respirar bajo el agua. Muy bien, 1 punto para Hufflepuff, dijo la profesora Sprout con alegría. Las calabazas fortificadas son realmente raras, y debido a su dureza, crecen de una forma muy singular. Mudan la piel cada vez que crecen. Señaló la maceta que estaba en su escritorio, donde el grupo notó una cáscara de calabaza desprendida que parecía un guantelete yaciendo al lado de la planta. Ahora bien, ¿alguien sabe para qué se utiliza esta concha? Kyle volvió a levantar la mano. La gente suele colocar estas cáscaras en plantas delicadas para protegerlas de los gnomos y otras plagas. De ahí viene el nombre calabazas fortificadas. Exacto, 10 puntos para Hufflepuff, exclamó la profesora Sprout. La cáscara de las calabazas fortificadas proporciona una protección excepcional para las plantas frágiles. De hecho, incluso a un dragón adulto le costaría mucho atravesarla. Un silencio invadió el invernadero mientras los estudiantes contemplaban con asombro la modesta cáscara de calabaza. Los dragones eran conocidos como unas de las criaturas mágicas más feroces, así que descubrir que ni siquiera ellos podían atravesarla con un mordisco puso de manifiesto su resistencia. Ahora, comencemos, dijo la profesora Sprout, aplaudiendo para centrar la atención de todos. Además, he decidido premiar con la cáscara de calabaza al estudiante que tenga el mejor desempeño en la lección de hoy. Todos miraron a Kyle. A juzgar por sus impresionantes respuestas hasta el momento, parecía casi imposible que alguien más pudiera superarlo. Pero la profesora Sprout, leyendo sus pensamientos, agregó con una sonrisa. Recuerden, la clase aún no ha comenzado oficialmente. Lo que dije fue solo una introducción y no cuenta para su desempeño. Dicho esto, los condujo a una hilera de estaca cercana. La semana pasada aprendimos a fertilizar hongos saltarines. Hoy aprenderemos a recolectar sus esporas. Recuerden, los hongos saltarines son muy sensibles al ruido, así que deberán permanecer lo más silenciosos posible.
Los estudiantes asintieron, agachándose en silencio junto a las estacas y extendiendo los pinceles para recoger con cuidado las esporas, cada uno con cuidado de no hacer ningún ruido. Al final de la clase, la profesora Sprout estaba visiblemente satisfecha. Nunca lo había tenido tan fácil. Nadie tocaba las plantas, nadie manipulaba las tentáculas venenosas, y todos parecían serios y concentrados, ansiosos por ganar el premio. Hoy podría ser el mejor Ayoen hasta ahora, declaró, otorgando 2 puntos extra a cada casa. Como prometió, le entregó la cáscara de la calabaza fortificada a Kyle, quien había terminado media clase antes usando un miniciclón cuidadosamente controlado para recolectar sus esporas. Mientras los estudiantes salían del invernadero, Kyle se quedó en la puerta, mirando por última vez la calabaza fortificada en la esquina. Pensó que sería la compañera perfecta para el repollo mordedor, y si era posible, le encantaría llevarse algunas para añadirlas a su colección. Pero, por desgracia, con solo una maceta y la profesora Sprout vigilándola de cerca, no había encontrado una oportunidad adecuada durante la clase. Kyle estaba a punto de regresar al dormitorio después de regresar del invernadero cuando fue interceptado por el dúo cuando entró al castillo. Gracias por el libro, Kyle, dijo Harry con un toque de emoción, devolviéndole el origen del Quidditch. Tenías razón, es perfecto para mí. He estado estudiando las técnicas con detenimiento, y en mi último entrenamiento, Wood dijo que había mejorado mucho, como si fuera un jugador completamente nuevo. ¿Terminaste de leerlo tan rápido?, preguntó Kyle, devolviéndolo con una sonrisa. Con razón la profesora McGonagall te tiene tan en alta estima, Harry. Tienes mucho talento. No, solo lo he visto por encima, respondió Harry, rascándose la cabeza y con aspecto un poco avergonzado. Quizás sea porque antes no sabía mucho de Quidditch, así que cualquier mejora me parece importante. No seas molesto, Harry, Kyle negó con la cabeza. Me llevó más de un mes asimilar todas las técnicas de ese libro, y tú lo lograste en la mitad de tiempo. Oh, es así. El rostro de Harry se congeló mientras soltaba una risa forzada, su mirada se apartó culpablemente de la de Kyle. Al ver esto, Kyle levantó una ceja, como si hubiera notado algo. ¿Necesitas más libros?, ofreció Kyle. Tengo Quidditch a través de los tiempos y Quidditch. ¿Cómo conseguir más puntos? Puedo llevarlos al gran comedor si quieres. No pasa nada, soltó Harry, y añadió rápidamente. O sea, con las tareas y el entrenamiento, estoy demasiado ocupado ahora mismo, no tengo mucho tiempo para leer. Está bien, avísame si cambias de opinión, asintió Kyle, probablemente adivinando lo que realmente estaba pasando. Si tenía razón, Harry probablemente ni siquiera había terminado el origen del Quidditch, probablemente solo había llegado a la mitad como mucho. Pero eso era perfectamente normal. Imaginarse a Harry Potter sentado leyendo un libro completo era casi gracioso. Aún así, ver la mirada pensativa en el rostro de Kyle solo hizo que Harry se sintiera más culpable. En realidad, Kyle no entendía a Harry tan bien como creía. Harry ni siquiera había llegado a la mitad del libro. Cuando empezó a leer, Harry mostró un interés genuino. La primera noche, incluso se quedó despierto hasta la madrugada, quedándose dormido en la mesa con el libro abierto. Pero ese entusiasmo solo duró un día. Una vez que la emoción inicial se desvaneció, los párrafos largos y el vocabulario complejo comenzaron a agotar su paciencia. Por aquel entonces, Wood lo elogió por su notable mejoría, diciendo que estaba casi a la par de Charlie. Pensando que ya había hecho suficiente, Harry leyó solo un tercio del libro antes de no poder continuar. Kyle conversó con ellos un rato más antes de irse. Mientras se alejaba, Ron se volvió de repente hacia Harry. Ojalá Hermione se pareciera más a Kyle. ¿Qué?, preguntó Harry, sin entenderlo al principio. ¿No te has dado cuenta? Hermione les habla a todos como si estuviera dando un sermón. Vuelve locos a todos. La verdad es que a veces es una pesadilla, dijo Ron. Kyle no es nada parecido. Es el primero del año, ganó el premio especial por servicios al colegio, y aún así, siempre tiene paciencia con nosotros. Ya sea enseñándonos el colegio antes del inicio del trimestre o prestándonos un libro de Quidditch, no nos da sermones. No digas eso, Ron, susurró Harry. Hermione a veces es amable. ¿En serio? ¿Cuándo?, preguntó Ron, dubitativo. Harry dudó y luego murmuró. Bueno, el otro día, cuando Filch nos perseguía, ella fue la que abrió esa puerta al final del pasillo para que pudiéramos escapar. Sí, y nos llevó directos a cenar al perro de 3 cabezas, respondió Ron con un escalofrío, mientras el recuerdo le daba escalofríos. Hubiera preferido enfrentarme a Filch cualquier día. Harry guardó silencio, asintiendo en secreto.
Aunque Filch era aterrador, al menos no era probable que se los comiera como si fueran bocadillos. El banquete de Halloween está a punto de empezar, así que vayamos al gran comedor, dijo Harry, ansioso por cambiar de tema. He oído que se supone que será tan bueno como el banquete inaugural. ¿Es cierto? Mejor aún, respondió Ron con una sonrisa. George me contó que el Halloween pasado, Dumbledore presentó la cacería sin cabeza. Me pregunto a quién habrá invitado este año. Quizás sean las hermanas extrañas. Son súper populares. Harry se animó al oír esto. Nunca había oído hablar de las hermanas extrañas, pero entendía lo que era una banda. Habiendo crecido con los Dursley, nunca había ido a un concierto, ni siquiera había visto uno por televisión. A Dudley no le gustaba mucho la música. Los dos bajaron las escaleras hacia el gran salón, ansiosos por el banquete. Mientras tanto, Kyle atravesó los barriles del pasillo de la cocina y entró en la sala común de Hufflepuff. Solo quedaban unos pocos estudiantes, que se dirigían al comedor cuando él llegó. Uno de ellos lo vio. «Kyle, ¿vienes a la fiesta?» «Me encantaría, pero primero tengo que ir a buscar algo al dormitorio», respondió Kyle. «Ve tú primero, llego enseguida». «De acuerdo, pero mejor date prisa», dijo un estudiante mayor. «El festín de Halloween está a punto de empezar». «No te preocupes, he estado esperando la comida todo el día». Pero a pesar de sus palabras, Kyle no tenía intención de ir al banquete esa noche. Tenía algo más urgente que atender. Una vez que la sala común estuvo vacía, se sentó en un sofá y sacó un gran pergamino. Era el mapa del merodeador, que Fred y George le habían prestado antes de la clase de herbología de ese día. «Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno», Kyle recitó, y líneas de tinta se extendieron por el pergamino, formando la disposición del castillo. Al examinarlo, notó que casi todos estaban en el gran comedor o se dirigían hacia allí. Solo quedaban unos pocos dispersos. Escaneó el mapa cuidadosamente pero no vio el nombre de Quirrell. Unos minutos después, el banquete había comenzado oficialmente. Aparte de él, los únicos que no habían ido al gran comedor eran Hermione, que seguía en el primer piso, y Filch, que estaba en el octavo. ¿Aún no hay señales? Kyle frunció el ceño, desconcertado. ¿Podría ser que Quirrell no estuviera planeando nada esta noche? No, eso no parecía correcto. Kyle descartó la idea rápidamente. El festín apenas había comenzado. Quizá era demasiado pronto para detectar algún movimiento sospechoso. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.